Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo. Si hace un año yo le hubiera contado a usted que iba a haber una pandemia mundial de un virus que mataría al cabo del año para fines de 2020 alrededor de 1.800.000 personas o incluso probablemente más, si yo le dijera que los viajes en avión prácticamente se iban a acabar, que millones y millones de personas en todo el mundo se verían encerradas durante largas cuarentenas en sus casas, confinados, que tendríamos que utilizar mascarillas, que no podríamos abrazarnos con nuestros seres queridos, a menos que viviéramos con ellos por miedo a que nos contagiaran, que iba a haber una enorme crisis económica. Quizás muchas personas, incluso usted mismo, me habrían dicho que en 3 meses estaríamos todos haciendo nuestro remake personal de Mad Max. Estaríamos luchando en tribus contra las tribus de junto, comiéndonos a nuestros vecinos, robando, asesinando, tratando de sobrevivir de cualquier manera, mientras todas las instituciones sociales, económicas, políticas, toda la decencia se derrumbaba a nuestro alrededor como castillos de naipes. Hay mucha gente que le apuesta a la maldad humana, que le apuesta incluso su prestigio y su integridad intelectual, moral, artística, profesional, política, a la idea de que el ser humano es terriblemente malvado y finalmente va a cometer atrocidades sin fin. Pero no ha sido el caso. Si yo hace un año le hubiera dicho a usted que ante una pandemia de estas características aterradoras, la gente iba a reaccionar con razonable tranquilidad, con enorme solidaridad, que iba a haber una cooperación internacional sin precedentes tanto para encontrar la vacuna como para distribuirla, como para ayudar a las personas que son afectadas por la pandemia, perdiendo sus empleos, perdiendo posibilidades de ingresos, poniendo en riesgo el futuro de sus familias, aclarando que ninguno de los planes que se han puesto en marcha han sido suficientes, ninguno será suficiente, ninguno lo resolverá todo, pero han sido muchísimos por cantidades absolutamente impresionantes de dinero en todo el mundo, usted probablemente no me habría creído. Sin embargo, es exactamente lo que pasó. Y no pienso minimizar para nada el dolor de 1.800.000 personas que se han perdido por el virus, el dolor de otras muchas personas que han muerto o cuyas enfermedades han empeorado porque al estar desbordada la sanidad por los pacientes de coronavirus, por los pacientes de la COVID-19, no han podido ser atendidos debidamente. El dolor de las familias, el dolor de los seres queridos, a un entrañable amigo mío que además fue mi editor, que editó mi última novela, Sandro Cohen, un gran poeta y un hombre de bien, nos tocó sufrir su pérdida debido a la enfermedad y muchos otros, pienso también en Luis Sepúlveda, el novelista, a quien conocí, pero no podemos quedarnos solo en lo oscuro, porque aún en los peores momentos surge lo mejor del espíritu humano, y esto lo decía yo. El otro día veía yo unos documentales sobre Beethoven, porque son los 250 años de Beethoven, y se hablaba sobre todo de la Novena Sinfonía, que para muchos es una de las grandes expresiones artísticas de la grandeza del espíritu humano. No solo la grandeza de Beethoven como compositor, como hombre visionario de la música, sino del espíritu humano que se expresa, cuyo amor por la amistad, por la fraternidad, por la libertad, se expresa precisamente en el poema que se canta en el cuarto movimiento de la novena de Beethoven. Pero a raíz de eso, decía yo, me vine a enterar de una serie de compositores que hicieron obras magníficas estando encerrados en los gulags de Stalin o en los campos de concentración del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Incluso gente que hacía sus orquestas y sus pequeños coros y cantaban y buscaban satisfacer la necesidad humana de la belleza, de la esperanza, de las emociones más amables en las situaciones más aterradoras. Y también en la situación aterradora de esta pandemia hemos visto surgir grandes ejemplos del espíritu humano. Hemos redescubierto y aprendido a apreciar trabajos que antes veíamos pues un poco por encima del hombro, quizá cajera de supermercado, camionero, repartidor de mercancías a domicilio, gente que hoy ha demostrado que es fundamental para que sigamos adelante ante la pandemia, gente que se ha convertido en nuestros pequeños héroes sin capa, nuestros pequeños héroes cotidianos, porque miren, los grandes héroes son aquellos que hacen una gran hazaña heroica, pero los pequeños héroes que hacen pequeñas hazañas cotidianas
a veces son más importantes. Y los hemos visto, los hemos tenido a nuestro alcance y ha sido maravilloso poder disfrutar el hecho de que nuestras instituciones, con sus errores, con sus injusticias, con sus deficiencias, con todo lo que falta por hacer para tener instituciones que permitan que viva una sociedad absolutamente libre y limpia, con todo eso, estas instituciones han resistido, han manejado, mal que bien, algunas mejor, otras peor, pero han manejado, salvo excepciones muy aterradoras, de Trump, Bolsonaro, López Obrador, pero han sabido manejar la pandemia y han sabido abordarla y han sabido entender que la ciencia era la oportunidad real, es la oportunidad real, no de volver a la normalidad, porque no vamos a volver nunca a lo que había antes, pero sí de crear un mundo habitable nuevamente que no tenga las restricciones que hemos vivido este año. Eso a mí me da muchísima esperanza, me da enorme alegría ver a los músicos que incluso se han tomado la pandemia a la ligera. Lo hizo un grupo que a mí me gusta especialmente, Rose Bowl Revival, que escribió una canción sobre la reina cuarentena del COVID-19 que me pareció verdaderamente una gran capacidad de enfrentar las cosas con buen espíritu. They put the Church of Christ in a bucket of ice, 'cause we're bowing down to Queen Quarantine. Los músicos, las canciones, las grabaciones, los álbumes que se han hecho desde casa, las nuevas formas de colaboración de coros que cantan en Zoom, o de orquestas o de grupos que cantan en línea, nos ha demostrado nuevamente que en las peores circunstancias el espíritu humano puede sacar lo mejor de sí mismo. Y eso tiene que ser esperanza y una forma también de callarle la boca a los que apuestan por la maldad humana. Y en este canal, en este pequeño rincón de YouTube, también pasaron cosas, y pasaron cosas relevantes. De este año decidí finalmente que la fotografía ya no era mi futuro, que ya no estaba yo, por supuesto, por lo menos involucrado en la fotografía de estudio, y nos mudamos del estudio de fotografía que teníamos medio reacondicionado para hacer vídeos a este nuevo estudio donde tenemos mejores condiciones para los vídeos, donde estamos dedicados exclusivamente a los vídeos. Y esto lo hago porque quiero, porque sigue sin ser negocio, como lo va usted a ver, porque si lo hiciera yo por negocio, sería yo el peor negociante del mundo, cosa que por otro lado, probablemente soy el peor negociante del mundo, por eso siempre he tenido que trabajar con agencias que vendan ya sea mi fotografía, mis traducciones o mi literatura. Pero en fin, esa es otra historia. El hecho es que nos mudamos, nos quejamos muchísimo, tuvimos muchos problemas con la mudanza, estamos peleando todavía con el audio, espero que se oiga mejor. Ahora cambiamos algunas cosas, que se oiga mejor que los últimos 2 vídeos donde la gente se ha quejado y con buena razón. Tuvimos problemas, tenemos todavía problemas de ruidos, tenemos problemas de temperatura, del internet que no está funcionando, es muy caro pero muy malo, no funciona como debe, en fin. Los problemas que hemos tenido que se han resolucionado en parte gracias al apoyo de ustedes en Patreon, en GoFundMe, en PayPal y en los chats de los streamings. Pero vamos a ver algunos datos tanto de este canal como de su canal hermano, cosas que sabemos que no lo quiero dejar de lado. Voy a seguir luchando por cosas que sabemos. Creo que es un canal que vale la pena, pero miren, tengo casi 64,000 suscriptores a este canal. Y tengo 4,000 en cosas que sabemos. ¿Por qué no me hacen el favor de ir y suscribirse y ver vídeos? Y si les gusta alguno, hasta darle me gusta y recomendarlo por allí. Creo que es un esfuerzo que vale la pena porque lleva la ciencia de manera muy sencilla, muy simple, muy básica. Esto lo entiendo a toda la gente. Se han usado algunos de estos vídeos para tareas. De pronto los chavales dejan un comentario y dice, saluda o responde si tú viniste por la tarea. Y el hecho de que haya profesores que hayan encontrado estos vídeos y que manden a sus alumnos a consultarlos para hacer alguna tarea de temas científicos, es probablemente uno de los más grandes orgullos que tengo yo en el tiempo que he estado haciendo vídeos en YouTube. Me da muchísimo gusto y lo agradezco enormemente. Así que el Rey va desnudo y cosas que sabemos siguen, pero en este año lograron cosas importantes.
Publicamos 33 vídeos de cosas que sabemos, entre ellos el mes de las biografías. También publicamos 45 vídeos temáticos del Rey va desnudo, 3 conversaciones, no pudimos hacer más porque precisamente la pandemia no nos dejó. Hicimos un especial de la ciencia en México que está en situación cada vez más deprimente, más aterradora, más escuálida, más bajo agresión. Hicimos un especial por los 25 años del libro El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Yo convoqué a este video a 25 divulgadores españoles. Los 25 reaccionaron con enorme generosidad, con enorme entusiasmo, para leer cada uno un fragmento de este libro que a mí me parece fundamental y que espero que usted lea a la menor oportunidad que tenga, porque sigue siendo enormemente relevante en este momento, 25 años después de su primera publicación. También publicamos varios anuncios, hicimos 10 reestrenos de cosas que sabemos en El Rey va desnudo, como otra forma de seguir apoyando cosas que sabemos. Hicimos algunos vídeos ligeros, sobre todo de mí quejándome de la mudanza y de lo que habíamos hecho. No pasa nada si me quejo un rato. E hicimos además 10 streamings. En realidad, 9 preparados y uno que era una prueba se convirtió pues en otro streaming, porque la gente que lo vio por internet, por YouTube, entró y empezó a conversar conmigo y bueno, hicimos todo eso. Es, creo que un trabajo razonable para alguien que no se dedica a esto, para alguien que lo hace en sus ratos libres y poniendo los recursos escasos que tiene disponibles para eso. El vídeo más visto en este año no es uno que se haya publicado en este año, es el de qué es socialismo, socialdemocracia, comunismo, marxismo, etcétera, que tuvo 224.107 visualizaciones, dejando una ganancia de 245 euros con 6 céntimos al día que saqué estas cifras. Esto le dice a usted que realmente lo que se gana, lo que puede ganar alguien con 64,000 seguidores como yo en YouTube, pues no es nada demasiado impresionante. En todo el año el video más visto no alcanzó a pagar un mes de alquiler del estudio. El segundo video más visto a mucha distancia fue ¿qué es realmente el neoliberalismo y por qué no debe usarse como insulto?, que tuvo 151.301 visualizaciones y generó la espectacular cantidad de 72 euros con 17 céntimos. Y el tercer video más visto fue ¿quién es Iker Jiménez y por qué es alguien en los medios siendo quien es?, que tuvo 57.911 visualizaciones y me generó la fabulosa cantidad de 39 euros con 92 céntimos. Y subrayo lo de los 39 euros con 92 céntimos porque mucha gente me acusó de haber hecho el video señalándole a la gente quién era Iker Jiménez y cuál es su historial en el periodismo sensacionalista, amarillista, alarmista, de misterios y de falsedades, porque me acusaron de, claro, es que lo que estás haciendo es usar a Iker Jiménez para ganar dinero, con una habilidad tal que gané 39 euros con 92 céntimos en unos 10 meses o 9 meses desde que publiqué ese video. No. Lo más entretenido del caso fue que, primero, que el video de Iker Jiménez me dio el día con más visualizaciones en la historia del canal. El 3 de mayo de 2020, el video ¿quién es Iker Jiménez? Obtuvo 12.227 visualizaciones. Y lo más entretenido es que la mayor parte de esas 12.000 y tantas visualizaciones provenían de gente que venía a decirme que estaba yo horriblemente equivocado y que cómo me atrevía yo a meterme con un personaje tan maravilloso, tan estupendo, tan genial, tan honesto, tan profundo y tan buen periodista como Iker Jiménez. De hecho, se llamaban entre sí, yo me enteré, se llamaban entre sí los seguidores de Iker Jiménez, ve a ver este video y le pones no me gusta. Y entonces lograron algo que me enorgullece muchísimo, que el video de Iker Jiménez es el que más no me gusta tiene en toda la historia de 11 años de este canal. Muchas gracias, muchachos, no se debían haber molestado, pero lo más extraño fue que pocos días después recibí un correo electrónico del abogado de Iker Jiménez que quería hablar conmigo. Bueno, yo le pedí a mi abogado que hablara con él, a ver qué se le ofrecía, qué quería, si estaba molesto por algo, si querían que hiciera algo, si iban a iniciar procedimientos legales, en fin, de qué se trataba el asunto. Y nunca nos dijo qué quería, supongo que quería saludar. Y le agradezco mucho que haya venido a saludar. Hay personas que dicen que lo único que quería era asustarme, que es una de tantas hipótesis posibles. El hecho es que el video de Iker Jiménez pues tocó algunas sensibilidades, sobre todo porque ya se estaba preparando en esos días el lanzamiento del nuevo programa de Iker Jiménez dedicado exclusivamente a depredar, aprovechar, monetizar y ganar dinero con la pandemia. Un programa en el que se ha dado pábulo a que hable gente absolutamente desprestigiada como cierta falsa viróloga china, que en realidad es oftalmóloga, que es pagada por el grupo nazi de Steve Bannon y que dice que el
virus fue hecho en laboratorio, a contracorriente de lo que dicen todos los científicos sobre la realidad del virus, pero se le dio una presencia. Luego pusieron una persona que decía, no es cierto, pero lo decía en voz tan bajita y con tan poca convicción, que en realidad lo que salió en los periódicos al día siguiente fue la supuesta viróloga en todos los medios españoles diciendo que el virus era hecho en laboratorio. Y así, las conspiraciones más vastas, más vulgares, etcétera, han seguido siendo promovidas por el señor Iker Jiménez, que además, encima de que se está enriqueciendo con todo esto, se hace la víctima. ¡Ay, me van a matar! Pero ¿quién te va a matar, criatura? No te sientas tan importante. Eres molesto, eres peligroso, eres dañino, pero no eres tan importante. En fin, que en realidad las ganancias fabulosas de este canal durante todo el año no han alcanzado para pagar ni 3 o 4 meses del alquiler de este estudio, y lo que nos han dado quienes nos apoyan en Patreon, en GoFundMe, en PayPal y en los chats de los streamings, y que les agradecemos enormemente, pues ha servido para comprar las placas acústicas que usted no ve, pero que ayuda a que el eco no sea tan brutal como ha estado siendo, el monitor, un ordenador, el micrófono, el pago de la mudanza y algunas otras cosas. Les agradecemos muchísimo, muchísimo ese apoyo, esperamos seguirlo teniendo. En 2020 pues hicimos muchos vídeos, nos metimos en muchos líos, pisamos muchos callos, y por lo tanto hemos hecho un cuidadoso análisis de conciencia y hemos pensado que quizás para 2021 lo que tenemos que hacer es intensificar esta labor, pisar más callos, molestar a más gente, decir más verdades que no quieren que se escuchen. Mire, la función de este canal es promover el pensamiento crítico. Pensamiento crítico en todas sus áreas, no solamente referente a lo paranormal o a las pseudomedicinas, a las pseudociencias, a las pseudoterapias, que creo que es muy importante, sobre todo cuando se juega con la vida de la gente como juegan quienes venden este tipo de patrañas. Pero también es promover el pensamiento crítico respecto de los medios de comunicación, respecto de los periodistas, respecto de los políticos, respecto de las empresas, de los empresarios, respecto de quienes quieren nuestra atención, respecto de quienes tienen algo que venderlos. No porque crea yo que todos son malvados, pero sí creo que se acude demasiado al engaño y que solo el pensamiento crítico es nuestra defensa contra todos los que nos quieren engañar, así sea por las mejores y más nobles intenciones del mundo. Porque sí, probablemente muchos tienen, probablemente la mayoría tiene las mejores intenciones del mundo. También hay pillos, charlatanes, villanos y malvados que lo único que quieren es enriquecerse a nuestras costillas. Y, nuevamente digo, el pensamiento crítico es nuestra defensa, es nuestra armadura en contra de las patrañas que nos rodean en todos los aspectos, en todas las áreas de la actividad humana. Y para eso está este canal. No está para caerle bien a nadie, no está para ser amiguitos, no está para ganar dinero haciendo lo que quiera el público que hagamos, no está para utilizar un lenguaje que no sea el propio mío, no está para otra cosa, sino para que usted tenga herramientas para pensar críticamente acerca del mundo que lo rodea. No quiero que piense como yo, solo quiero que piense. Esa es la única razón de ser del canal y esos son nuestros propósitos de año nuevo. En 2021 seguiremos haciendo lo mismo. Y si lo estamos haciendo bien, esperamos que usted nos haga favor de apoyarnos, de darle me gusta, de suscribirse, de apoyar con donaciones si puede, si no de apoyar diciendo vas bien, diciendo un comentario, no dejes de hacerlo. De veras ayuda mucho cuando alguien dice, no dejes de hacer vídeos. Dice uno, bueno, vale, pues mira, hay una persona al menos que quiere que sigamos y vamos a seguir. Apoyen al canal, el canal va a seguir siendo exactamente igual, esperando hacer cada vez mejor. También compramos música para cosas que sabemos, tenemos una suscripción de Artlist ahora donde podemos echar mano de música, de música de regalías ya pagadas para el canal y hemos cambiado la entrada y la salida. Bueno, entonces ya tengo la entrada, no sé si ya puse la salida. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y digo nosotros porque siento que de alguna manera todo el mundo participa de alguna manera en el canal, aunque lo haga yo solo. Esta es una orquesta de un solo hombre, desde la concepción de los vídeos hasta su postproducción, edición y subida a YouTube. Todo lo hago yo. Pero hablo de nosotros no porque sienta yo que es el nos majestático, el nos de los reyes, sino porque me apena, a veces me avergüenza un poco decir yo, que juegan al yo, los políticos que juegan al yo, otros que no sean nosotros. Muchísimas gracias por su apoyo, esperamos seguir contando con él.
Nuestro propósito para el 2021 queda allí, lo que hicimos en el 2020 queda allí y la esperanza de que todo pueda mejorar, que podamos crear otra normalidad mejor que la que teníamos antes de la pandemia, también queda allí. ¿No cree usted?